Muy buenas tardes a cada uno de todos ustedes en el lugar donde ustedes se encuentren. Al Todopoderoso, agradecidos por la vida, por el gran privilegio que tenemos de estar llegando hasta ustedes por este medio. Gracias al Todopoderoso que nos da la salud, nos presta la salud hasta este momento y tenemos la dicha de poder llevar estos mensajes para con usted. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde a todos ahora y siempre. Un saludo para todos aquellos que están en diferentes partes escuchándonos. Desde parte de Estados Unidos, de otra parte de México, Cancún, bendiciones hermanos de Cancún. Y allá por Guanajuato, allí por Jalpilla, bendiciones para nuestro hermano Miguel Olalde, con quien hemos platicado largamente este día. Bendiciones y échele ganas, hermano Olalde, en todo y por todo. Le amamos y le queremos aquí en Labón. Y a todos los demás en diferentes partes. Pero para cada uno de ustedes, ¿usted tiene alguna pregunta que desea que la presentemos por este medio? Hágala con toda confianza. Llame a su servidor al teléfono 214-315-7107 y exponga su pregunta y aquí le contestamos de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos un programa en la radio que dice, la Biblia dice. La Biblia contesta a las 8:30 cada domingo por las 5:40 AM La Poderosa. Usted puede también escucharlo en cualquier parte y lo escuchan en cantidad de lugares y algunos países este programa a las 8:30 tiempo de Texas, 8:30 por las 5:40 AM, 540.com. Bendiciones. Estaremos hablando esta tarde acerca de el diezmo, un tema que se ha traído a través del tiempo, a través de los siglos, un tema que se ha estropeado y se ha pisoteado y se ha estrujado cantidad y cantidad de veces y se ha expuesto en unas formas tan diferentes a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es diezmo? ¿Cuándo empezó el diezmo? ¿Quién empezó a dar el diezmo? ¿Cuándo lo pidió Dios el diezmo? Estaremos viendo en esta tarde. ¿Usted practica el diezmo? Tome nota y aún si quiere estas predicaciones, las puede solicitar allí mismo al teléfono 214-315-7107 y se la enviamos por medio de CD. Y si no, bájela usted de amigosdelabón.com y allí estudie cada uno de los temas. Nuestra única finalidad no es sacar el provecho económico de nadie. Nuestra única finalidad es enseñarle lo que la palabra de Dios dice y que usted encuentre salvación para su alma. Primer versículo está en Génesis capítulo 14, versículo 20. Y luego después Hebreos 7:4. Aquí encontramos la palabra diezmo. Usted no se base solamente cuando encuentra una palabra y que, por ejemplo, diezmo, aquí está la palabra diezmo, hay que hacerlo. Dice claramente el versículo 20 de Génesis capítulo 14, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿De qué le dio a Abraham los diezmos? Del botín. ¿A quién le dio los diezmos? A aquel hombre llamado Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? ¿Qué era Melquisedec? Usted basa este texto para decir, aquí ya tenemos a Abraham que dio el diezmo. ¿A quién le dio el diezmo? ¿Cada cuándo daba el diezmo a Abraham? ¿Y de qué dio el diezmo aquí a Abraham? Hebreos capítulo 7, el versículo 4. Nos habla el contexto de este texto en Hebreos capítulo 7, versículo 4, nos habla claramente acerca del mismo texto que acabamos de leer. Dice el versículo 4, considerad pues
cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. De esto era el diezmo que tenía Abraham allá en el Antiguo Testamento. ¿De qué botín? Versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. ¿Qué palabras de este hombre realmente? ¿Qué forma de expresarse y decir, otra vez leyendo el versículo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham? Volvemos con la pregunta acerca del diezmo. Hebreos otra vez, capítulo 7, versículo 1 en delante. El diezmo equivale a la 10ª parte. ¿De qué? ¿De dinero acaso? De lo que sea. Usted póngale cosecha o lo que fuere, pero solamente que vamos a encontrar que el diezmo era cada año en el Antiguo Testamento y no era de dinero. Versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, o Salem, Jerusalén. Sin padre, vea usted el versículo 3. Analícelo cuando usted cite este versículo y le hagan una pregunta. ¿Quién era Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec realmente? Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién era Melquisedec? ¿A quien Abraham mismo le dio los diezmos? A un hombre, pero dice que no tiene genealogía, no tiene principio. ¿Dónde nació? ¿De qué familia venía? ¿De quién era Melquisedec? De Jerusalén. ¿Era el sacerdote ahí en ese lugar? ¿Quién era Melquisedec? Le leo otra vez el versículo. No para ponerlo a usted en duda, ni menos la Biblia. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quiere decir que Melquisedec es sacerdote todavía? Amén. Así es. Pero, ¿qué estamos hablando? Hablando de los diezmos. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Aún Abraham. ¿Quiere decir que Abraham era importantísimo? Sí. Claro que sí. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Y aquí subraya usted, ¿a quién se daban los diezmos y quién eran los que tomaban los diezmos? Versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Entremos otra vez a aclarar todo esto. El diezmo era en el Antiguo Testamento solamente.
solamente en el Antiguo Testamento, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Melquisedec vive. Amén. Por lo menos aquí donde se escribe Hebreos, dice vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. La tribu de Leví, que no tenía propiedad en el Antiguo Testamento, y todo el sacerdocio levita es el que recibía los diezmos, porque no tenían la heredad en el Antiguo Testamento. Versículo 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y la pregunta para usted, ¿de dónde venían los sacerdotes? De la tribu de Leví. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al versículo 4. Ahora, en el tiempo en que estamos viviendo, vamos a Génesis capítulo 14 otra vez. Vamos a Génesis capítulo 14, versículo 1 en delante. Versículo 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, que Dorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Sember, rey de Seoim, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años había servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carmaín, a los suicitas en Am, a los emitas en Saberiataim. Aquí es donde está desde el Antiguo Testamento los diezmos. ¿Para quién eran los diezmos y quién ordenó los diezmos ahora sí? ¿Quién ordenó los diezmos? No en el tiempo de Abraham, no en la edad patriarcal todavía, no en aquellos tiempos, sino después ya en Deuteronomio capítulo 14. Entramos a los diezmos, usted puede seguir todas estas lecturas, todo para el aprendizaje, y aprenderá usted, encontrará claramente el origen de los diezmos. Otra vez, ¿qué es el diezmo? La 10ª parte. ¿De qué era el diezmo? Tome nota de todo ello. El diezmo no era monedas. No daban la moneda en aquel tiempo en que estamos hablando, del Antiguo Testamento. Estaban dando el diezmo de las cosechas. Y el diezmo era única y exclusivamente cada año. Amén. ¿De qué era el diezmo? No de la moneda que ganó aquella semana. No, señor. El diezmo era de las cosechas. Por eso Malaquías capítulo 3, que se cita mucho, al rato vamos a citarlo. Se cita mucho en la actualidad. No, señor, Malaquías capítulo 3 no es para nosotros en el tiempo en que estamos viviendo. Es de parte del Antiguo Testamento. Y usted dirá, ¿el Antiguo Testamento es la palabra de Dios? Sí, claro. El Antiguo Testamento es para nosotros, no para llevarlo con fe,
porque ahora le pregunto a usted, ¿qué necesita usted para ser salvo? Usted no me va a llevar al Antiguo Testamento, me va a llevar al Nuevo Testamento. ¿Cómo adorar a Dios? No me va a llevar al Antiguo Testamento. A Malaquías capítulo 3, me va a llevar al Nuevo Testamento, la ley cristiana. Entonces, ¿para qué queremos el Antiguo Testamento? Para nuestro entendimiento, para nuestro aprendizaje. Versículo Deuteronomio capítulo 14, versículo 1 en delante. Hijos sois de Jehová, vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra. Pregunta otra vez, a través de la lectura. ¿Están todavía los animales que no deberíamos comer como ley prohibida para nosotros en el tiempo en que estamos viviendo? No, señor. No, señor. Recuerde cuando el apóstol Pedro está en un éxtasis y baja un lienzo del cielo y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: no, señor, no es posible porque nunca he comido cosa inmunda. Y le dice la voz: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y usted se pregunta todavía, ¿Deuteronomio capítulo 14 es para nosotros ahora? No, señor. Deuteronomio capítulo 14 quedó en el Antiguo Testamento. Versículo 6, y todo animal de pezuña que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero esto no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida: camello, liebre, conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Versículo 8, que es la clave de acuerdo al Antiguo Testamento: ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. ¿Es esto mandamiento para nosotros ahora en el Nuevo Testamento? No, hermanito. Esto pasó en la antigua ley de los animales inmundos. Estamos una ocasión platicando con 2 personas adventistas o llamados sabáticos. Y dice: nosotros guardamos la ley del Antiguo Testamento. Nosotros no comemos puerco porque es inmundo para nosotros. Esa familia había preparado unos frijoles charros. Y el frijol charro en México se prepara con carne de puerco, con tocino de puerco, con todo ese condimento. Y cuando sirvieron a aquellas personas dijeron: nosotros no podemos comer. Pero vamos a probarlo porque se mira muy sabroso y solamente se sirven unas cucharitas de caldito, pero no de frijoles. Dije: estas personas cayeron con la soga en el cuello. Le digo: ¿usted no come carne de puerco? No. Le digo: si tenemos un montón de dinero y usted no se lo roba porque es pecado, pero solamente toma 2 monedas, ¿es pecado? Dijo: es igual el pecado. Entonces usted pecó como si hubiera comido toda la cazuela de frijoles que le dieron porque solamente probó 2 cucharitas de caldito. Y es exactamente lo mismo. No podemos tapar el sol con un dedo. ¿Qué queremos decir todo esto? En el Antiguo Testamento todo esto terminó. Versículo 18 aquí de Deuteronomio capítulo 14, ni de cerdo, porque tiene pezuña hendida. Versículo 19, de todo lo que está en el agua, de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama. Mas todo lo que no tiene aleta y escama, no comeréis, inmundo será. Todo esto es inmundo aún en el tiempo en que estamos viviendo. ¿Qué hacían los israelitas
con el diezmo? Buena pregunta. Deuteronomio 14, versículo 26, aquí donde estamos. Era para los levitas y todos lo comían. ¿Qué hacen ahora con el diezmo? Es igual como dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 26, 27. Dice el 26, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Versículo 27. Y no desampararás al levita que habitare en tus palacios, porque no tiene parte ni heredad contigo. ¿Qué hacían con el diezmo? ¿Qué hacían? Dice el versículo 28, al fin de cada 3 años sacará todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Aquí estamos. ¿Qué hacían con el diezmo aquellas gentes? ¿Qué hacían con el diezmo? Y cada cuándo el diezmo era juntado. ¿Cada cuándo? ¿Y de qué era juntado el diezmo? Vamos a Malaquías. El versículo que casi en cada predicación usted lo va a escuchar. Malaquías capítulo 3. Casi en cada predicación usted estará escuchando este versículo. Lo citan y lo recitan ya de memoria. Dice el capítulo 3, versículo 8 en delante. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿A quién le dijo esto? ¿Quién escribió esto? ¿Cuándo escribió esto? ¿Para quiénes se escribió este versículo? Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Habla de diezmos? Sí. Malditos sois. ¿Por qué? Dice, con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Qué habían robado? El diezmo. Y estos son los versículos, amado oyente, que se cita continuamente. Pero cae en el problema, otra vez con la cuerda al cuello, en el versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Hay un alfolí en cada lugar ahora, amado oyente? ¿Dónde estaba el alfolí? ¿Y qué es un alfolí? Un alfolí es una barraca conocida aquí en Estados Unidos. Un alfolí es un almacén. Un alfolí es una bodega donde se almacenaba bastante semilla. Y es lo que dice el versículo. Trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, dice Dios. Y probadme. Entonces sí, traiga usted el diezmo al alfolí. ¿Tiene usted diezmo allí en el lugar donde usted está dando el diezmo todavía en el tiempo en que vivimos? ¿O fue esto solamente en el Antiguo Testamento? Fue en el Antiguo Testamento. Levíticos capítulo 27. Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo y Levíticos, capítulo 27, versículo 29 y versículo 30. Capítulo 27, 29 y el versículo 30. Dice el versículo 27 en delante, mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación, y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio, y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación.
28. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere de hombre y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. 29. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y hacemos la pregunta en este versículo. Dice, el diezmo de la tierra. Cada cuándo levantaban cosecha aquella gente que sembraba? Cada año. Cada año traían el diezmo al alfolí. No podían traerlo cada semana o cada mes, cada tanto tiempo. No podían traerlo. Lo traían únicamente cada año, una vez al año. ¿Qué quiere decir alfolí? Bodega, almacén, todo aquello. Era un granero o almacén para guardar todos los diezmos del pueblo de Israel. Guardaban los diezmos del producto de la tierra que traían cada año. Cada año. ¿Qué pasa ahora en el tiempo en que vivimos? Ya estuvimos viendo Malaquías capítulo 3. ¿Qué pasa ahora con este texto que se cita continuamente? Cada rato se cita, casi en cada reunión. Vosotros me habéis robado. Está usted citando el Antiguo Testamento para ponerlo como una ley en el Nuevo Testamento. Y usted preguntará otra vez, Colosenses capítulo 2. Usted preguntará otra vez y dirá y afirmará y discutirá. ¿El Antiguo Testamento es palabra de Dios? Sí, señor. El Antiguo Testamento es palabra de Dios. Entonces, cuando estamos citando el Antiguo Testamento, ¿estamos citando la palabra de Dios? Sí. ¿El Dios es el mismo en el Antiguo Testamento? Sí, señor, también. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en el Antiguo Testamento Dios tenía la forma como le pidió que le adoraran, y en el Nuevo Testamento Dios es el mismo, pero diferente forma de adorar. Diferente forma de adorar. No podremos estar obedeciendo dos leyes al mismo tiempo. La ley del Antiguo Testamento y la ley del Nuevo Testamento junta, ni mezclando un mandamiento del Antiguo Testamento y otro mandamiento del Nuevo Testamento. No es posible. Colosenses capítulo 2, versículo 14, que dice la palabra del Todopoderoso. En el Antiguo Testamento había sacrificio de animales, había holocaustos, había las primicias, había los diezmos de la cosecha cada año, había todas aquellas leyes que deberían cumplir los habitantes de aquel tiempo. ¿Y qué dice Colosenses 2:14? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Palabra de Dios. ¿A qué vino Cristo a este mundo? Mateo capítulo 5. No creáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y cuando Cristo cumplió la ley, el único hombre que cumplió la ley, porque todo el Antiguo Testamento nadie cumplió la ley como la cumplió Cristo. Y cuando Cristo cumplió la ley, entonces la clavó en la cruz. Vino Cristo a cumplir la ley y Cristo cumplió la ley, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto es lo que hizo Cristo. ¿Clavó el Antiguo Testamento en la cruz? Sí, señor. ¿El Antiguo Testamento era la antigua ley o era el antiguo pacto? Hebreos capítulo 8. Versículos 6 y versículo 7. Dice el 6,
pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo acerca de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pacto, ley, testamento. ¿Pueden regir dos pactos al mismo tiempo? No, señor, no es posible. Ya otra vez leyéndole, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Estamos en el segundo pacto, la ley cristiana, no en el pacto del Antiguo Testamento. No estamos en el pacto del Antiguo Testamento. No. Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué dice la palabra del Todopoderoso, amado oyente? ¿Está usted en el pacto antiguo o está en el nuevo pacto? Y si está en el nuevo pacto, no debe estirar la mano para traer una parte del Antiguo Testamento, porque ya Cristo la dejó clavada en la cruz. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Al decir, versículo 13, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Desapareció en el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento quedó invalidada y Cristo nos rescató de la maldición de aquella ley. ¿Era una maldición? Gálatas capítulo 3. ¿Qué dice la palabra de nuestro Padre Celestial? Si era una maldición, ¿por qué estuvo dando Dios aquella maldición? No, es que Dios no está dando las maldiciones. El pueblo convirtió la ley de Dios en una maldición porque nunca la cumplió. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. La finalidad es ver lo que dice la palabra del Todopoderoso para cada uno de nosotros. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y a usted le diremos ahorita, por este medio, ¿usted está en el Antiguo Testamento? ¿Ofrece sacrificio de animales? No. Entonces usted es un maldito. ¿Guarda el sábado? No. Entonces usted es un maldito. ¿Por qué? Porque el versículo lo dice claramente. Dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Usted no va a hacerlo de su antojo. ¿Quiere el Antiguo Testamento? Hágalo. Y lo dice, versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y en el Antiguo Testamento no había fe. En el Nuevo Testamento tenemos la fe. En el Antiguo Testamento haz y te será anotado bien, pero no había fe. Ahora estamos bajo la fe en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios
es la correcta, es lo correcto. Por la ley nadie se justifica. Versículo 12. Y la ley no es de fe. Aquí está explicado todavía. Sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Y nosotros no estamos haciendo esto, nosotros vivimos por fe. Cristo nos redimió o nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Entiende usted este versículo? Cristo nos redimió o nos rescató. Si usted está en el Antiguo Testamento, usted no ha querido ser rescatado por Cristo. Pero Cristo ha rescatado a todos los que hacen su voluntad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si usted no está haciendo la voluntad de su Padre, entonces usted todavía no está siendo rescatado por medio de Cristo. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y aquí está Abraham otra vez, que hablamos anteriormente. Y ahora nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa. Versículo 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Buena pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Qué indica la palabra hasta? Aquí te quedas hasta que llegue el relevo. No te vayas. Cuando llegue el relevo, te puedes ir. Pero aquí te quedas hasta que llegue el relevo. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, no había fe, ¿verdad? Se aclara con la palabra de Dios, con el texto y el contexto. No había fe. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Estábamos encarcelados. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra pilmama o nuestra nodriza para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la nodriza. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso entonces llegó la fe y somos participantes de la gracia de nuestro Padre Celestial. De la gracia de nuestro Padre Celestial. Déjenle leer una reflexión. El diezmo se daba en el Antiguo Testamento a los levitas, números 18-21. Se daba para el huérfano, Deuteronomio 14-29. Se daba para la viuda, de Deuteronomio 14-29. Y se daba para el extranjero, Deuteronomio 14-29. Los diezmos ahora se lo quitan a la viuda, se lo quitan al huérfano, se lo quitan al inválido, se lo quitan al desamparado, se lo quitan al jubilado, se lo quitan al necesitado y se lo quitan al desamparado. Qué contraste realmente. El diezmo del Antiguo Testamento se daba a la viuda, al huérfano, al extranjero, al levita. Y ahora se lo quitan a todo mundo. Todo esto aparte de varias ofrendas que han inventado más. Dios quiere obediencia, y cuando Cristo llegó aquí a Jerusalén, entró al templo y les dijo: casa de Dios será llamada, no cueva de ladrones. Y Dios no quiere a los ladrones. Cristo quitó el Antiguo Testamento y lo clavó en la cruz.
No estamos bajo el Antiguo Testamento, los versículos que acabamos de leer en Gálatas capítulo 3, no estamos esclavizados al Antiguo Testamento en el tiempo en que estamos viviendo. Fuimos rescatados de la maldición de la ley. Entonces, ¿para qué quieren el Antiguo Testamento? Para nuestro aprendizaje. Una pregunta: ¿cómo puedo yo ser salvo? Igual que la que hizo el carcelero de Filipo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿A dónde lo llevaría usted? ¿Al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento no había bautismo para el perdón de pecados. En el Antiguo Testamento necesitaba llevar un cordero, un becerro, algo para derramar la sangre. En el Nuevo Testamento Cristo se ofreció como cordero pascual para rescatarnos de todo aquello una vez para siempre. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Oye la palabra, cree en la palabra, arrepiéntete, confiesa tu fe en Cristo y sé sumergido en el agua bautismal para el perdón de pecados. En el Antiguo Testamento llevaba usted el cordero, llevaba el becerro, llevaba un par de palomitas para que fueran sacrificadas para el perdón de sus pecados. En el Nuevo Testamento, Cristo se ofreció como Cordero Pascual una vez para siempre por nosotros. Ya no necesitamos sacrificios. Ahora, ¿qué sacrificio es el que ordena Dios para nosotros en el tiempo en que vivimos? ¿Hay algún sacrificio? Sí, claro que sí. Hay sacrificio todavía para nosotros. Aquí en Romanos capítulo 12. Hay sacrificio. Así que, versículo 1, Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué sacrificio se ofrecía en el Antiguo Testamento? Muerto. De animal, hay que matarlo. Hay que ofrecer la sangre en el Antiguo Testamento. Cristo vino y se ofreció un sacrificio vivo y nosotros necesitamos ofrecer un sacrificio vivo. Ahora, en el tiempo en que estamos viviendo, no un sacrificio muerto. No se agrada a Dios del sacrificio vivo. Por eso dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios no se agrada de un sacrificio muerto. Un ejemplo de sacrificio. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, al grupo de ancianos, obispos en cada congregación. Y allí está la ordenanza. Y versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahí está un sacrificio, pero ese sacrificio es vivo, obedeciendo el gobierno de la congregación que Dios ha puesto, Hechos capítulo 20, versículo 28, a los ancianos, obispos, presbíteros, de acuerdo a la palabra de Dios, no al anciano, no al pastor, porque nuestro pastor singular es Cristo. Este es otro tema. Muy pronto, para la próxima, primeramente Dios, próximamente debe haber un solo pastor, aunque ya tuvimos una pregunta hace unos 2, 3 domingos. ¿Puede haber un solo pastor en una congregación? No, señor. Siempre habría pluralidad. Pero ahora, el diezmo. Y concluimos con carta a los Corintios, capítulo 16, y versículo 1 y versículo 2. La ordenanza de nuestro Padre Celestial, puesto que así lo dice el apóstol Pablo, en cuanto a la ofrenda, no el diezmo del Antiguo Testamento, no la primicia de su hijo primogénito, no.
en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿No es una orden de Pablo? Es una orden de Dios por medio de Pablo. Dios ordenando por medio de Pablo para que Pablo le diga al pueblo. Otra vez, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené Dios por medio de Pablo en las iglesias de Galacia. ¿Qué ordenó Pablo? O Dios por medio de Pablo. Cada primer día de la semana, cada primer día, cada sábado, cada lunes, no, cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Oh, hermano, es el lunes, es de la semana laboral. Pero el primer día de la semana, según el calendario, es domingo. Cada domingo ponga aparte algo según ha prosperado. ¿El diezmo? Pero alguien dice, ¿yo puedo dar diezmo? Si usted quiere dar el diezmo, délo. Pero no diga, es la ley. No, Dios no le está pidiendo el diezmo. Usted puede dar más del diezmo según ha prosperado. ¿Cada cuándo? Cada primer día de la semana. Diezmo cada año, una vez al año en el Antiguo Testamento. De las cosechas, de los frutos de los árboles, de todo, trae el diezmo a Dios. Ahora dé usted conforme ha prosperado, de acuerdo a Corintios capítulo 16, versículo 1, versículo 2. Que Dios me le bendiga. Esperamos su pregunta con toda confianza y tendrá usted la respuesta de acuerdo a lo que dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Dios le bendiga. Estamos a sus órdenes. Haga la pregunta. Teléfono 214-315-7107 y estamos para servirle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.